Qué impresionante marco de gente, increíble, por la alegría de celebrar a la perla del Pacífico, por la alegría de nuestra revolución, que debe ser la revolución de la esperanza. La amargura dejémosla a quienes no nos pueden vencer en las urnas. Pero también sabemos que esperamos la presentación de ese queridísimo amigo, músico comprometido con la patria grande, el gran Rubén Blades, ¿verdad? Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos, no, de ahí nos ponemos a cantar. Y no canto lo de los chicos plásticos, porque después se me resienten acá en la mesa directiva, sobre todo el doctor Gustavo Yal. ¿Okay? Bueno, y qué maravilla también ese parque, increíble. Cuando venía pues en Achiva, tenía que compartir los saludos, la mirada, la impresión entre las miles de personas que se encuentran presentes y con tanto cariño nos saludaban. Y es impresionante parque, esa impresionante obra de la Revolución Ciudadana, ya lo dijo Viviana, el tercer parque más grande de América Latina, pero el parque más grande del mundo que se construye en los actuales momentos. De lo que se construye, este es el más grande de todo el planeta. Queridas ciudadanas, queridos ciudadanos de la patria en especial, queridas guayaquileñas y queridos guayaquileños, y ser guayaquileño, el verdadero guayaquileño, no es tan solo el que tuvo la suerte, tal vez el azar, de haber nacido en esta ciudad tan entrañable, sino de que la acogió como su hogar. Bolívar decía, la patria no es donde se nace, sino donde se lucha. Ser guayaquileño no es necesariamente haber nacido en Guayaquil, es estar comprometido con Guayaquil, querer a Guayaquil, encontrarse articulado esta maravillosa ciudad que nos ha dado tanto a los ecuatorianos, que ha participado tanto en la historia de la patria. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación social, queridos miembros de la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, un especial saludo a nuestra Marina de Guerra, que celebra su día, también un 25 de julio, conmemorando esa gesta heroica de la batalla de Jambelí. Un abrazo a los señores miembros de la Banda Blanca, la banda de nuestra Marina de Guerra. Queridos invitados especiales, señoras alcaldesas, señores alcaldes de la provincia y del país, autoridades civiles, militares y de policías, señoras y señores asambleístas, nos acompañan muchos asambleístas de la provincia y del país, y muchas asambleístas también, porque ese es el símbolo de la Revolución Ciudadana, tiene rostro de mujer la revolución. Por fin la mujer ecuatoriana tiene el puesto que le corresponde, al menos en la política. Tenemos que seguir avanzando para que también obtenga el lugar que le corresponde en economía, en la sociedad en general. Señoras y señores ministros y secretarios de Estado, autoridades de la Función de Transparencia y Control Social, señor Jimmy Jairala, prefecto de la provincia del Guayas, señora Viviana Bonilla Salcedo, gobernadora de la provincia del Guayas, señor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, señor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Parece la Liga Árabe acá en la mesa directiva. Mejor sabe. Querida Marcela Guiñaga, mujer guayaquileña, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Querida Rosana Alvarado, ella cuencana, pero también mujer, las mujeres al poder, ¿verdad? Primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y querida Gabriela Ribaineira, presidenta de la Asamblea Nacional. Fíjense el cambio de época. 3 mujeres dirigiendo el cuerpo legislativo de la nación. Y hoy la presidenta cumple, imagínense, la presidenta más joven de América Latina y probablemente del mundo entero. Y el día de hoy, como un homenaje, una linda coincidencia con las fiestas julianas, ella también está cumpliendo años, sus 30 años. Felicitaciones, querida Gabriela. Queridas amigas, amigos, los que llevamos en el corazón a nuestra ciudad perla,
a esta ciudad faro de ideas y realizaciones. Los que tenemos en el alma y la piel sus colores, su calor. Los que llevamos con orgullo su acento, sus murmullos, sus latires y el ritmo de su gente. Nosotros que le conocemos las orillas y los vértigos, sus ríos y sus montes, las celebramos todos los días, no solo el 25 de julio, con trabajo y con amor. Ciudad chola, montubia, blanca, negra, mestiza, india, libanesa. Gustavo también nacido aquí en Guayaquil, por si acaso, Gustavo Yal. Ciudad diversa, morena, de mil encantos, de cerros, de madera y caña. Crisol de la ecuatorianidad. Ciudad antigua, moderna, rockera, rocolera. Ciudad de JJ, de pasillos y lagarteros. Creativa Guayaquil. La de los 5 como un puño. La de los célebres poetas. La que se pinta de azul y de amarillo en el estadio, pero sobre todo de azul. La que no duerme, la que florece a cada instante. No festejamos la conquista como ya lo manifestó Viviana. No tenemos el espíritu de vasallos ni de colonizados. Celebramos el renacer cada día de nuestra perla del Pacífico. Tenacidad, valentía, hospitalidad, franqueza y rebeldía han sido las características del noble pueblo guayaquileño a lo largo de toda su historia. Y eso es lo que celebramos este y todos los días, la memoria y la persistencia de la vida. Jamás las conquistas ni los coloniajes. Guayaquil sedienta de justicia renació con la luz alfarista de finales del siglo XIX. Su ría se llenó de cruces el 15 de noviembre de 1922, pero también aquí se escribieron las páginas de la gloriosa, aquel 28 de mayo de 1944. Y hoy, con la revolución ciudadana, Guayaquil anhela convertirse en una ciudad justa, incluyente, solidaria, equitativa, para seguir siendo altiva, alegre, hospitalaria, diversa. Estamos construyendo un Guayaquil con memoria, porque tenemos que saber de dónde venimos, cómo ocurrió que quisieron doblarnos las piernas, amarrarnos las manos, taparnos los ojos, para perpetuar entre nosotros la inequidad, para que crezcan grandes fortunas, pocos afortunados, pequeños espacios muy bien atendidos y enormes sectores desprotegidos, sin servicios, explotados y sometidos por toda clase de inescrupulosos como los traficantes de tierras, que fungían de guardaespaldas, prohibido olvidar, de movilizadores de masas para los caudillos, para los dominadores, traficantes que con la anuencia de las autoridades de turno ocupaban los territorios de la ciudad sin planificación, sin servicios básicos, usando a ciudadanos con derechos como clientela política. Esto fue un crimen para la ciudad y para todo el Ecuador, porque es justo decir que ha sido un problema en todas las ciudades del país, pero particularmente en la ciudad más grande de la patria, Guayaquil. No vamos a tolerar ni una sola invasión, ni un solo asentamiento ilegal. Ya lo dijo la gobernadora. Esto ha sido durísimo. No somos de hierro. En lo humano, extremadamente difícil tener que desalojar algunas veces sencillas familias engañadas por los traficantes. Otras veces, supuestas familias que ya tenían 3, 4 casas y que ese era su modus operandi en complicidad con los traficantes. Pero ha sido extremadamente duro en humano. Pero cumpliremos nuestro deber a cualquier costo. Las invasiones han hecho demasiado daño a Guayaquil y a la patria y no toleraremos una sola invasión más, ni un solo asentamiento ilegal más. Mucho menos en zonas en donde la vida humana peligra. No tendremos tolerancia alguna con los traficantes de tierras, uno de los crímenes organizados que más daño ha hecho a la República, que en realidad trafican con la muerte, con la pobreza. Este es un cambio profundo en nuestra historia y en nuestro paisaje urbano. Los guayaquileños y guayaquileñas tenemos derecho a vivir en condiciones dignas, en barrios amables, y los programas de reasentamiento que estamos impulsando son un ejemplo para toda Latinoamérica.
Ya lo dijo Viviana, repito sus palabras, nuestra decisión política es inquebrantable. Cero tolerancia a las invasiones y cero tolerancia a esos criminales llamados traficantes de tierras. Pero cumplimos como siempre con nuestra palabra. Por eso ese inmenso apoyo popular, sobre todo los más pobres, porque somos severos, firmes, pero justos, coherentes. Cumplimos como siempre con nuestra palabra. Dijimos en diciembre de 2010, en la zona de Monte Sinaí, las invasiones consolidadas serán legalizadas. Las no consolidadas hasta esta fecha, 30 de diciembre del 2010, serán reubicadas y las nuevas invasiones serán desalojadas. Las 3.622 familias asentadas en el área reservada de seguridad antes de diciembre de 2010 se están reubicando en los programas de sociovivienda. Hemos entregado 20 millones de dólares al sistema de microfinanzas para créditos de vivienda a través del sistema de cooperativas. Se han entregado bonos en Ciudad Victoria para que esta urbanización privada reciba a las familias reubicadas del área de reserva y de seguridad alrededor del canal que se encuentra en Monte Sinaí. Las aproximadamente 16.000 familias asentadas en el sector de Monte Sinaí, en aproximadamente 35 cooperativas de vivienda y 600 hectáreas de terreno, que vienen formando parte de la ciudad desde hace más de 10 años, pero para las oligarquías creen que ignorar el problema es resolverlo. Más de 10 años ya son parte de la ciudad, ante la indolencia de las autoridades de turno. Esas 16.000 familias de invasiones ya consolidadas, de acuerdo a lo que dijimos, cumpliendo nuestra palabra, por fin tendrán la legalización de sus terrenos por parte del gobierno nacional, para lo cual ya se está tramitando en Asamblea Nacional la ley reformatoria a la ley 88 del año 2007, ley que preveía procesos de regularización en varios cantones del Guayas. De esta forma, estas invasiones, insisto, consolidadas, que incluyen 3 grandes sectores, Monte Sinaí propiamente, Voluntad de Dios y Trinidad de Dios, por fin lograrán el hábitat seguro y el derecho a una vivienda digna y adecuada. Recuerden que hemos tenido que crear hasta campamentos educativos móviles para atender con servicios del Estado a estos sectores, que pese, insisto, a tener más de una década de existencia, no tenían terrenos legalizados. En consecuencia, era imposible hacer obra pública porque nos glosaba Contraloría. Con la legalización terminará este suplicio y ya tenemos todo programado para intervenir masivamente, como ya lo hemos empezado a hacer en la zona de Monte Sinaí, Distrito 8. Estamos desarrollando el plan de intervención social, duplicando la cobertura de la atención infantil con los centros infantiles del Buen Vivir y el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Y los cambios son espectaculares. Antes solo el 30% de nuestros niños y niñas asistían a escuelas públicas en este sector. Y con la Revolución Ciudadana en Marcha del 2011, el 70% de nuestros niños asisten a escuelas públicas. Esto es porque hemos logrado anticipadamente la meta del milenio de plena matrícula en educación básica y porque ahora los padres prefieren la educación pública a la educación privada, porque saben que ahora la educación pública es de calidad y calidez. Estos datos son aún más dramáticos en la zona de invasiones, pero estamos dando datos a nivel nacional. En Guayaquil se aplicó por muchos años un supuesto, entre comillas, modelo exitoso, cierro comillas, de desarrollo, donde el éxito era solo para los ricos, los pobres, los afrodescendientes, los indígenas, los montubios, las parroquias rurales, siempre estuvieron excluidos. A ellos no les llegaban las obras sanitarias, ni los servicios ni las escuelas, peor los centros de salud. El modelo exitoso
montó toda una maquinaria represiva, prohibido olvidar, para perseguir a los comerciantes autónomos, para cerrar los espacios de participación ciudadana, para atentar contra el derecho de los más desposeídos, derecho a buscar una forma de ganarse dignamente la vida. Nunca más. Es inaceptable que la ciudad más poblada del país, nuestro puerto principal, 20 años bajo la administración de la partidocracia, haya llegado a ser la urbe más inequitativa del Ecuador. País que era hasta hace pocos años, antes de nuestra revolución, a su vez el país más inequitativo de Latinoamérica. Región que a su vez, con el neoliberalismo, alcanzó la triste marca de ser la más desigual del mundo entero. Entonces, el extremo de la inequidad a nivel mundial se concentraba en Guayaquil. Las mayores fortunas junto a las miserias más inhumanas, la opulencia más insultante frente a la miseria más indignante. Ese fue el supuesto modelo exitoso. Esto tiene que cambiar. Esto va a cambiar. Se impone un relevo generacional. Basta de los mismos de siempre. Se impone un trabajo de equipo con el gobierno nacional para que Guayaquil avance al ritmo al cual está avanzando la patria entera. Yo no tengo ningún problema, querido maestro Carlos Rubira, darle la mano a quien sea. Si estas no son cosas personales. Confrontamos modelos que han sido un desastre en nuestra América, que han causado inequidad, que han causado injusticia, que han permitido la explotación. No es contra personas. Esto va mucho más allá. Es confrontación de ideas, de modelos. Y América Latina, Ecuador, Guayaquil necesitan justicia social. Y esa es la revolución ciudadana. Ese es el socialismo del siglo XXI. Y en forma descarada, el poder mediático, pese a la urgencia de ese relevo generacional, ha lanzado ya la reelección del alcalde de Guayaquil. Que a nadie le quede la menor duda. Se están burlando de nosotros. El alcalde, contradiciendo su palabra, se lanzará a la reelección después de 14 años como burgomaestre. No es la mejor carta de la derecha. Es la única carta que le queda a la derecha. Así que no les quede la menor duda que lo tendremos de candidato. Y está en su pleno derecho. Pero sí indigna el descaro, la doble moral, la manipulación de la prensa, sus discursos de coyuntura. ¿O es que ya se olvidaron que hasta hace unos meses, cuando querían evitar la reelección del presidente Rafael Correa, hacían antologías, apologías de la alternancia democrática? No hay democracia sin alternabilidad. ¿Se acuerdan o no? Ahora hacen la apología exactamente lo contrario. Se requiere la continuidad. ¡Cuánta hipocresía! ¿Se imaginan los titulares? Si fuera yo el que hiciera eso, si con el 74% que tenemos en la Asamblea Nacional reformáramos la Constitución para poner reelección indefinida, ¿se imaginan los titulares? Pero así es la doble moral de los poderes fácticos que han dominado la patria, y en particular de la prensa mercantilista. Pretenden tener una misma persona 18 años en su cargo, 18 años y 26 años al mismo partido político. ¿Qué tal si Alianza País hiciera lo mismo para la presidencia? ¿Cuáles serían los titulares? Pero no se preocupen, la juventud, las nuevas generaciones, las mujeres de Guayaquil y de la patria derrotarán a las figuras del pasado junto a su poder económico y mediático para tener por fin un Guayaquil inclusivo y realmente exitoso para todas y para todos. La legalización de los títulos de propiedad, la obtención a cuentagotas de obras y servicios básicos, canalización, agua potable, luz, telefonía, aceras, bordillos, si acaso asfaltado, o a lo más un superficial lastrado, bacheo de calles, fueron las herramientas del chantaje, de la coerción, para movilizar a sectores populares, para utilizarlos como fuerzas de choque, para llenar las concentraciones políticas convocadas por la oligarquía. Ahora mismo, en víspera de elecciones, se emprende una campaña relámpago para legalizar, para titularizar tierras. ¿Por qué se demoraron tanto? Y también ahora dicen que están dispuestos a dialogar para conseguir obras
cuando han sido ellos quienes se han opuesto con tosudez a que la Revolución Ciudadana trabaje en obra pública en Guayaquil. Obra que hemos realizado de todas formas, y a pesar de ellos, no gracias a ellos. Obras que hemos realizado para el bienestar común, y es así como pese a esa oposición ciega, sectaria, la inversión del gobierno de la Revolución Ciudadana es impresionante y supera en la Perla del Pacífico los 1.500 millones de dólares. Y aquí está una muestra de aquello. No son palabras, son realidades que todo el mundo puede verificar, observar, palpar. Esto desde luego, sin contar lo que se ha entregado puntualmente al municipio, que son más de 1.000 millones de dólares en estos 6 años de gobierno. Recuerden que los gobiernos locales reciben proporcionalmente las rentas del gobierno central. Hemos más que duplicado la recaudación de impuestos, se ha más que duplicado el ingreso de los gobiernos locales por ese rubro, la transferencia del presupuesto del Estado. Ha crecido mucho el ingreso petrolero por los altos precios del petróleo, pero por haber también renegociado los contratos petroleros, porque prohibido olvidar, con los contratos anteriores, todo ese excedente petrolero, fruto de los altos precios, se lo llevaban las compañías, no quedaba para el Estado. Ahora con los contratos de prestación de servicios, así sea 100, 200 el precio del petróleo, se le paga 10, 12 dólares por barril a la compañía y el resto es para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. Gracias a ese ingreso petrolero, en la misma proporción, se ha elevado el correspondiente rubro para los municipios. Eso ha significado para Guayaquil cerca de 1.000 millones de dólares en estos 6 años, además de la entrega de créditos subsidiados para que se cumpla con las competencias de dotación de redes de alcantarillado, sanitario y pluvial. En desarrollo social la inversión llega a los 700 millones de dólares. Después de más de 40 años de no haberse construido ninguna infraestructura pública importante para Guayaquil, por ejemplo en el sector salud, estamos en este momento construyendo 2 hospitales generales, cada uno de 400 camas, uno en el sector sur, en la querida zona del Guasmo, otro precisamente en Monte de Sinaí, 2 hospitales para nuestra querida ciudad de Guayaquil. La inversión en seguridad y justicia supera los 400 millones de dólares. Aquí tenemos la unidad de judicatura más grande de todo el país, en la zona de la Florida. Ya está funcionando, todavía no la inauguramos porque faltan algunos detalles para recibir la obra. Pero esto es fruto de su decisión soberana, de esa consulta popular que dijo sí al cambio, sí al futuro, sí a la revolución, sí a la verdadera justicia en este país. Ya están los frutos, compañeros, de esa confianza, no en el gobierno, en nosotros mismos, pese a los agoreros del desastre de siempre. Estamos recuperando el entorno natural y dotándoles a los habitantes del puerto principal de cientos, de miles de hectáreas para la recreación y el esparcimiento ciudadano, a través de 3 programas que componen Guayaquil Ecológico. El Parque Los Amanes, que tiene más de 800 hectáreas, es casi 3 veces el tamaño del Central Park de New York. Parque Los Amanes, aquí en Guayaquil, Ecuador. La isla Santay, que ya en diciembre será accesible en bicicleta, a pie, por cualquier guayaquileño. Y eso incorpora 2.000 hectáreas de espacios verdes y de refugio de aves silvestres. Y también tenemos el programa de recuperación del estero salado, un brazo de mar que debió permitir a Guayaquil ser un centro turístico de nivel mundial, tener mar en la ciudad, playas en la ciudad, y en lugar de eso, por la anarquía, la indisciplina, el desorden, la politiquería, se permitió que se rellene, se contamine, se arruine el estero. Pues bien, la Revolución Ciudadana está recuperando ese estero para Guayaquil, para la patria, para toda Sudamérica. Es el brazo de mar más importante de todo el sistema del Pacífico Sur de nuestra América. En todos los rincones de la ciudad, en todos sus barrios, en todos los circuitos y distritos territoriales de Guayaquil, se construyen obras en este mismo instante. Colegios, unidades básicas de salud, centros integrales del buen vivir, unidades de policía comunitaria, que evidencian la atención del gobierno a todos los guayaquileños y nuestra vocación, nuestra decisión de acercar el Estado a los ciudadanos. Ahora se atiende con calidad y con calidez, con eficacia, en espacios funcionales y dignos, cuando antes todo era un saqueo. Los piratas modernos,
Guayaquil siempre sufrió de ataques de piratas, en la época de la colonia, incluso después de la independencia. Pero lamentablemente también hubo piratas en el siglo XX y en el siglo XXI que saquearon instituciones como el registro civil, como las aduanas, como autoridad portuaria, como Pacifitel, el negocio más rentable del mundo. Prohibido olvidar, guayaquileñas y guayaquileños, son las telecomunicaciones. Pero aquí la empresa de telecomunicaciones perdía plata por la corrupción, la deshonestidad, el saqueo. Prohibido olvidar. Recuerden en qué manos estaba la administración de la ciudad, la administración del país y esas empresas públicas. Ahora se atiende con calidad, con calidez, con honestidad, con eficiencia, en espacios funcionales y dignos, como por ejemplo en el registro civil, en los edificios del gobierno zonal, donde hemos sido eficientes, hemos recuperado los vestigios que dejó la nefasta herencia de la crisis bancaria, esos edificios que eran elefantes blancos, arruinados, abandonados por todos los galimatías judiciales que dejaron los banqueros en complicidad con las autoridades de turno, para que si no eran de ellos esos edificios no fueran de nadie. Pasaron botados durante muchos años, hoy están siendo recuperados por la Revolución Ciudadana para servicio de Guayaquil y de nuestro pueblo. Ahí está el gobierno zonal, el edificio del Frente Social, comúnmente conocido como edificio Macro, el edificio del Ministerio de Relaciones Laborales, que antes era otra sede del Banco del Progreso, el MOL, La Puntilla, que también era vinculado a la banca y pasó abandonado muchos años. Ahí tenemos también las 9 coordinaciones distritales de educación, que a su vez son la representación de la desconcentración y descentralización del Estado, que está llevando a cabo la Revolución Ciudadana. En todo el sector público hay una nueva actitud de servicio, de eficiencia, una nueva moral, un nuevo espíritu, que refleja a su vez lo que está pasando en la República entera. Un país que ha recuperado la autoestima, la fe en el futuro, el orgullo de sentirnos ecuatorianos. Las ciudadanas, los ciudadanos de Guayaquil tienen que evaluar, tienen que elegir entre quienes recuperamos la noción del bien común y estamos haciendo la mayor obra que haya conocido el Ecuador en todos los tiempos, y no en 20 años, en apenas 6 años y algo más, y entre quienes representan a un pequeño grupo de intereses cuyo único mérito es haber querido privatizar todo: la seguridad, la identidad, la educación, la salud, hasta el aire. El pueblo guayaquileño ha sido un ejemplo de vanguardia, de rebeldía y de coraje. Tiempo es ya de cambiar de raíz estas inequidades mencionadas al inicio de mi intervención por un futuro de oportunidades. El modelo exitoso para todas y para todos, no solo para unos cuantos. Queridas y queridos compatriotas, hoy la Revolución Ciudadana construye ese hermoso sueño colectivo que es el Guayaquil del buen vivir. Una ciudad de todos, amplia, generosa, inclusiva, incluyente, amigable. Trabajamos para tener un Guayaquil saludable, con una verdadera revolución de salud, con la construcción, como mencioné, de 2 nuevos hospitales generales y recuperando la infraestructura de los más importantes hospitales locales. Prácticamente no hay casa de salud en Guayaquil que no haya sido repotenciada y modernizada por la Revolución Ciudadana. Trabajamos por dotar a Guayaquil del mejor sistema de educación, para que nunca vuelva esa estructura mafiosa que utilizaba a los maestros y a los estudiantes como carne de cañón para levantar murallas, cerrar vías, lanzar piedras. Queremos la mejor educación, especialmente para los más pobres, para que dejen de ser pobres. Y para ello estamos reestructurando y modernizando todo el sistema, desde la atención preescolar en los nuevos centros de desarrollo infantil del buen vivir, pasando por la educación básica, el bachillerato unificado, hasta llegar a la universidad y la academia. Construimos y equipamos colegios réplica y unidades del milenio, que son mucho mejor que cualquiera de esos colegios privados que cobran centenas de dólares en sus pensiones. Ahora la educación pública es de la mejor calidad, y si es para los pobres, mejor aún. Con incentivos para los mejores estudiantes
y también para los profesores, con un programa de becas como nunca antes se ha realizado en la historia nacional, con exigencias académicas para las universidades. Universidad sin excelencia académica no es universidad. Hemos triplicado la inversión pública en educación. Somos tal vez el país del mundo que más destina, en proporción a su Producto Interno Bruto, recursos para la educación superior. Eso es sembrar futuro para Guayaquil y para la patria entera, con fe en nuestra juventud, por el nuevo Ecuador que juntos estamos construyendo. Construimos un Guayaquil metropolitano. Es imposible que una ciudad de más de 2 millones de habitantes se tenga todavía centralizada la administración municipal. Construimos ese Guayaquil metropolitano, atendiendo a los territorios aledaños, atendiendo a las parroquias rurales, atendiendo a otros cantones como Daule y Durán, que tanto han contribuido al desarrollo de esta ciudad, pero que no gozaban de servicios básicos elementales. Y es muy importante en este sentido que Durán cuente por fin, por ejemplo, con un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brindando excelente servicio. Y no hemos podido hacer más, porque ustedes saben también por la administración municipal que tenemos en Durán, prohibido olvidar. Guayaquil con energía. Hace más de 20 años que en el puerto principal no se invertía en generación eléctrica, a pesar de ser la ciudad con mayor consumo de electricidad en el país. Estamos finalizando ya un anillo de alto voltaje alrededor de Guayaquil, para que nunca más la pesadilla de la falta de energía nos ronde, nos afecte. El nuevo puerto de Guayaquil, puerto marítimo que es claramente competencia del gobierno central, aunque ya los demagogos de siempre están improvisando discursos al respecto. Nosotros no improvisamos, no jugamos con cosas tan serias, con cosas estratégicas. Ese nuevo puerto marítimo de Guayaquil ya se está estudiando entre las zonas de Pozorja y el límite con la provincia de Santa Elena. Será un nuevo puerto con capacidad para mover 50 millones de toneladas anuales de carga, es decir, más del doble que la capacidad actual. Se trata, insisto, no de politiquería, no de palabrería improvisada, sino de acciones planificadas, coordinadas con los demás puertos marítimos del país, todos de propiedad estatal, para el beneficio de la patria entera. Nunca más el absurdo de la competencia entre entidades públicas. Así también cambiamos la matriz productiva de Guayaquil, con energía, puertos, infraestructura, y vamos a fomentar la industrialización, a superar la economía extractivista, pero sin infantilismos, sino aprovechando responsablemente nuestros recursos naturales no renovables, recuperando la construcción naval, porque sabemos que más temprano que tarde vamos a tener nuevamente los mejores buques saliendo de nuestros astilleros de Guayaquil hacia el mundo entero. Estamos rescatando el acervo histórico de la ciudad, con la modernización del registro civil, con la recuperación del tren patrimonial más hermoso del mundo, fortaleciendo al benemérito Cuerpo de Bomberos con nuevas unidades, mejores instalaciones y trato digno para nuestros bomberos, que merecen todo nuestro reconocimiento, gratitud y hasta admiración. Avanzamos en la construcción de un Guayaquil solidario y seguro. La inseguridad no se va a resolver con la palabrería, con la politiquería irresponsable, sino con inteligencia, con trabajo, con constancia, con un nuevo concepto en seguridad integral. Hoy los cambios se sienten, nadie los puede negar, son concretos. Tenemos el sistema ECO 911, que es el sistema integral de seguridad más moderno de toda América Latina y de los más modernos del planeta. Sistema que integra a la policía, las Fuerzas Armadas, los bomberos, la Cruz Roja y por supuesto a la ciudadanía. Hemos construido por doquier decenas en la ciudad y centenas a nivel del país de unidades de policías comunitarias, las UPCs, unidades de vigilancia comunitaria, las VCs, que son cuarteles policiales de mediano tamaño, en zonas claves. Y hoy nuestra Policía Nacional cuenta con equipos funcionales, carros, motos, armas, municiones, chalecos antibala, vivienda fiscal, salarios dignos, profesionalización, laboratorios forenses, etc. Prohibido olvidar, compatriotas, prohibido olvidar. Si tenemos amnesia social, estamos condenados a cometer los mismos errores,
a ser explotados por los mismos explotadores. Aquí se quiso privatizar hasta la policía. De hecho, la encontramos privatizada cuando llegamos al gobierno. Y nos decía que el Estado no podía, nos decían las oligarquías, los patricios guayaquileños que se creen dueños de nuestra ciudad, que el Estado no podía hacer bien las cosas, que ellos eran los que tenían que hacerlas, pero obviamente recibiendo los ingresos del Estado. Y ponían hasta chips para evitar que las unidades policiales salieran de la ciudad. Es decir, que atendieran sus barrios, pero si querían cruzar otro cantón no lo pudieran hacer. Hoy, en manos del Estado, como siempre debió ser, del Estado central, esa Policía Nacional cada vez se profesionaliza más, se capacita más, se moderniza más. Estamos atendiendo a Guayaquil con adecuados servicios judiciales, como lo demandó el pueblo en la consulta popular. En Guayaquil ya podemos ver cómo ha cambiado el sistema de justicia. Sin embargo, todavía es la Corte de Justicia, más que Corte, sistema de justicia, ¿cómo le llamaríamos? Unidad Jurisdiccional de Justicia, que mayores problemas tiene. Porque prohibido olvidar, esto era botín social cristiano, llamemos las cosas por su nombre. Ahora nos dicen que la justicia no es independiente. No, el problema es que ya no es de ellos, ya no la dominan, se la ha escapado de las manos. Pero recordemos cómo se repartían la justicia cual botín entre piratas. Y el problema más grave estaba en Guayaquil. 95% de las caducidades de prisión preventiva estaban aquí, en Guayaquil y en Guayas. ¿Y en manos de quién estaba la justicia, los jueces? Todos lo sabemos, es imposible tratar de negar la realidad. Estamos avanzando y rápido, pero todavía Guayaquil y Guayas es el sector judicial donde mayores problemas tenemos. Pero no nos va a vencer la corrupción, la ineficiencia. Con el apoyo de nuestro pueblo haremos el mejor sistema de justicia, no solo de América Latina, sino, ¿por qué no?, del mundo entero. ¿Y cómo está cambiando ese sistema de justicia? Que ahora es más ágil, más humano, con jueces especializados en materias como violencia intrafamiliar y flagrancia, que atienden a la ciudadanía de edificios modernos, dignos. En ese sentido también es una alegría, insisto, la próxima inauguración, pero ya el funcionamiento del nuevo complejo judicial de Guayaquil, que ya está brindando servicios de justicia con calidad y calidez para las familias guayaquileñas y guayacenses en general. Y son muchas más las obras que la Revolución Ciudadana hace en Guayaquil y en la provincia del Guayas. Obras como agua potable, saneamiento del sector rural, dragado y limpieza de canales, muros de contención, alcantarillado, desasolve de aguas y un largo etcétera. Porque, insisto, los que amamos a esta ciudad trabajamos por su engrandecimiento todos los días y no solamente cuando las cámaras nos enfocan o cuando se aproximan las elecciones municipales. Hoy le rendimos homenaje a la Perla del Pacífico y también a sus hijas e hijos, guayaquileñas y guayaquileños que han entregado todo su esfuerzo y su corazón para el engrandecimiento de nuestra hermosa ciudad. Hemos condecorado a los estandartes de esa pasión de los guayaquileños y el país entero, los equipos del Astillero, Barcelona Sporting Club y el Club Sport Emelec, futuro campeón nacional. No sean sufridores. ¿Sí o no, Nasib? ¿Ah? Ya ganamos la primera etapa, ya estamos en la final. Pero hay que ganar la segunda, Nasib. Una sola vuelta. En honor a la verdad, una sola vuelta, también como Barcelona el año pasado, ¿no? Barcelona y Emelec son los equipos del pueblo. La pasión se prende con el amarillo y el azul de sus emblemas. Y la entrega de sus deportistas es un ejemplo para nuestras juventudes. Así te hayas hecho expulsar, Gabo Bachiller, no te hagas expulsar. Con el clásico del Astillero, los corazones se inflaman y el orgullo deportivo se enciende. El fútbol es la gente, el fútbol es la pasión, es el grito enardecido y sin embargo no violento, porque el fútbol debe ser paz, alegría de los niños que corretean tras la pelota, ejemplo de entrega, coraje y honor. Esta condecoración que entrega Guayaquil a sus equipos Barcelona y Emelec es también la insignia de un compromiso permanente por la cultura del deporte, por la cultura de la hinchada, para desterrar por siempre las prácticas violentas de nuestros escenarios deportivos. Hemos entregado también el reconocimiento al mérito cultural al señor
Jorge Sade Escaf, violinista. Jorge es un músico de excepción, como el presidente, ¿no? Solo por excepción afina, pero no, este sí es un músico excepcional. Un artista que sabe vibrar con su instrumento, el violín, para estremecernos a todos con el deleite estético de las armonías que interpreta en sus cuerdas. A los 5 años ingresó a estudiar al Conservatorio de Música Antonio Neumann de Guayaquil, de donde egresó como mejor graduado. Qué bueno, porque en el colegio no era el mejor graduado, precisamente, ¿no? El Colegio San José de la Salle. Con medalla de oro. Y a los 15 años ya era miembro de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, en donde pasó a ser colega de muchos de sus profesores. Jorge es violinista, concertista, catedrático y diplomático. Obtuvo su licenciatura con el grado cum laude en música en la célebre Escuela de Música Frost de Miami y es magíster en música egresado de la Universidad Católica de América en Washington. Ha sido declarado embajador cultural del Ecuador y entre las condecoraciones que ha recibido hay que destacar la condecoración al Mérito Cultural Vicente Rocafuerte, al Mérito Cultural José Joaquín de Olmedo y la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Oficial, siendo esta la más alta distinción que otorga el Estado ecuatoriano. Querido Jorge, también querido amigo de la infancia, ¿no? Mi escado, yo fui jefe escado de Jorge. De ahí se inspiró pues, por la música, ¿no? Y aprendió muchísimo de instrumentos, armonía, etc. Querido Jorge, la ciudad te condecora y te saluda, no solo por tu talento, sino también en reconocimiento de una vida entera dedicada a la música y a la patria, lo cual le consta a todos tus amigos de la infancia. Y al mérito social, entregamos el reconocimiento al señor Giovanni Bastidas, héroe guayaquileño. ¿Cuántos héroes cotidianos tenemos? Muchos de ellos anónimos, la inmensa mayoría anónimos. Esa madre de familia que multiplica los panes y los peces, haciendo milagros para alimentar a su familia. Ese comerciante informal que con el sudor de su frente trata de llenar dignamente la olla familiar de manera honesta, sacrificada. Todos esos son los héroes cotidianos de nuestro Guayaquil y Ecuador queridos. Pero algunas veces es bueno reconocer a esos héroes para que inspiren, sirvan de ejemplo a los demás. Y en este caso, qué alegría reconocer el heroísmo de Giovanni Bastidas, quien rescató a 2 personas en el incendio de una casa en la 7ª etapa de la Ciudadela Alborada. Le salvó la vida. Nos llena de orgullo la acción heroica de Giovanni, a quienes todos conocemos ya simplemente como el héroe de la Alborada. Arriesgó su vida para salvar la de otros que quedaron atrapados por un incendio, entre ellos una niña de 5 años y una anciana de 70 años. Su rápida acción, insisto, salvó la vida de 2 personas y otras 3 fueron rescatadas cuando llegaron los bomberos. Querido Giovanni, la ciudad te condecora y te nombra como su hijo directo por siempre, porque representa los más altos valores de la guayaquileñidad, el amor por el prójimo, la necesidad de hacer el bien sin importar a quién, el valor, el amor, el sacrificio sin límite. Guayaquil te honra porque tú honras a Guayaquil y a sus valores más preclaros. Cuenta siempre con el amor de tu ciudad y tus compatriotas que hoy, llenos de emoción, te condecoran con toda justicia por tus actos ejemplares. Y el reconocimiento a la trayectoria artística, ajustando cuentas con la historia, aunque ya lo hemos hecho, en vida, hermano, en vida, como dice Ana María Rabaté. Ya tuve la oportunidad desde el gobierno central condecorar al maestro Carlos Rovira Infante y hoy, qué placer nuevamente poder poner una condecoración en su pecho, en este caso de parte de la gobernación del Guayas. En la trayectoria artística, nuestro reconocimiento al maestro Carlos Rovira Infante por su invaluable aporte musical. El maestro Rovira es guayaquileño de nacimiento y de corazón, pero su amor es tan grande que le ha brindado identidad musical no solo a Guayaquil, sino a la patria entera. Pues a cada provincia de este país le ha dedicado una composición suya y así ha logrado unir con la música a los pueblos del Ecuador, mucho más de lo que lograron los politiqueros de siempre. Rovira tiene en su haber aproximadamente 600 canciones, entre pasillos y pasacalles, sanjuanitos, albazos, valses, todos de su fructífera inspiración. Entre sus composiciones más conocidas podemos citar Ambato, Tierra de Flores, el himno alternativo de Ambato, ¿verdad? Que tanto levantar el espíritu ambateño
para iniciar la reconstrucción luego de ese terrible terremoto del año 1949. También tiene la bellísima melodía Guayaquileño, Madera de Guerrero, que ha sido utilizada incluso como bandera política, pero que le pertenece al pueblo y a los guayaquileños de nacimiento y de corazón. Carlos Aurelio Rubira Infante es un ícono de la música popular del país, doctor honoris causa de la Universidad de Guayaquil y Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo en el 2008, otorgado por el Gobierno Nacional. Querido maestro, reciba usted el saludo emocionado del pueblo de Guayaquil, que hoy lo condecora junto al abrazo de todo el Ecuador. Usted nos ha contagiado su amor por el terruño, su fascinación por este país maravilloso, y desde pequeños nos ha enseñado a cantarle a la patria con todo el corazón. Algunos peorcitos que otros, pero todos intentamos cantarle a la patria, como lo hace usted, con infinito amor. Queridas guayaquileñas, guayaquileños, ecuatorianas, ecuatorianos, el futuro es nuestro. Un futuro sin miseria, sin discrímenes, sin inequidades, sin opulencias y con mucha dignidad. El futuro del buen vivir. En esta nueva época, Guayaquil renace, la patria vuelve, la revolución avanza y seguiremos adelante, con fervor, con pasión, cumpliendo los sueños colectivos de las guayaquileñas, de los guayaquileños, de los guayacenses, de los ecuatorianos. Vamos a hacer de Guayaquil un verdadero modelo exitoso, no para unos cuantos, sino para todas y para todos, y sobre todo los más pobres, pero también para esa clase media que ha avanzado tanto en esta revolución, para nuestras mujeres, para nuestros jóvenes. La revolución ciudadana tiene rostro Huancavilca, rostro joven, rostro de mujer. ¡Que viva Guayaquil! ¡Que viva Ecuador! Y hasta la victoria siempre, compatriotas.